al tercer tema que tenemos este día aquí en Al Mediodía con Solórzano. Este fin de semana continuaron los ataques con misiles y amenazas entre Israel e Irán, luego de que el pasado viernes comenzó el conflicto bélico por un tema de desarme nuclear. En una escalada, el gobierno de Benjamín Netanyahu justificó un ataque contra la sede de televisión pública iraní, argumentando que se usa con fines militares. Lo cierto es que, no sé si ha visto las escenas, la conductora está al aire y de repente, quizá, no hablo iraní, ¿no? Pero quizá lo que un camarógrafo dijo: vámonos que ahí vienen, que nos están atacando. Y se para ella, se queda en negros la pantalla y se ve que se oye ruido y se salen de la zona, pues supongo que parece una zona de seguridad. Eso dice Israel que era una cosa que se estaba utilizando con fines militares, eso dice. Los ataques israelíes han dejado al menos 224 muertos, 1.254 heridos en todo el país, la mayoría de ellos son civiles. Por su parte, por la parte iraní, el Parlamento alista un proyecto de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear, un pacto internacional de cooperación para frenar la propagación de tecnología nuclear. Irán también anunció haber lanzado 100 misiles la madrugada de hoy lunes, que dejaron 13 muertos y un centenar de heridos en varias ciudades israelíes. El presidente Trump aceptó una posible intervención en el conflicto, ¿eh? Ojo con ello, ¿eh? Esto no lo pierda de vista. Dijo, bueno, sí, que se acaben de pelear y ya después que se arreglen, ¿no? Pero ahí insinuó varias cosas y hay muchas cosas también de presencia china, ¿eh? En el caso de Irán. Bueno, a ver, hablemos, ¿ya lo tenemos a Gabriel? Sí. Perfecto, tenemos a Gabriel Morales Sod, internacionalista desde Israel. Gabriel, hoy más que nunca, gracias y todo nuestro... Espero estés bien, la verdad, Gabriel, porque la situación desde acá se ve pero terrible, y me imagino que una cosa, Gabriel, es verlo desde acá y otra es vivirlo ahí sentado atrás de tus libros, ¿no? ¿Cómo estás? Así, adelante, sí. Adelante, Gabriel. Sí, esta vez es distinto a lo que hemos vivido, o sea, para recordar a quienes nos escuchan o nos ven que hemos estado ya en 2 años, casi 2 años en guerra, desde el 7 de octubre de 2023, pero la capacidad de bombardeo de Hamas y de los Houthis en Yemen, e incluso de Hezbollah en Líbano, no tiene comparación con lo que ha sufrido Israel en los últimos 3 días. De hecho, puedo contar que personalmente yo y mi familia nos tuvimos que cambiar, que mudar a una casa temporal en donde hay un refugio para bombas, porque el daño de los misiles interbalísticos iraníes pues es tremendo. Estamos hablando ya de decenas de muertos, de cientos de heridos, de edificios enteros que se han caído. Obviamente, pues todos los blancos, o casi todos los blancos han sido blancos civiles israelíes, y una experiencia muy distinta a lo que habíamos vivido hasta este momento en cuanto a la guerra en el Medio Oriente. Miedo en la población, por supuesto, de una manera que no había habido en el último año y medio, por lo menos en el centro del país. Y hay que recordar que pues Irán es un régimen fundamentalista, ultraconservador, y es posible que este es uno de los motivos por los que pues, están directamente atacando a Tel Aviv, ¿no? El símbolo del liberalismo, de la democracia en el Medio Oriente. Casi todos los ataques se han concentrado en el área de Tel Aviv y en las ciudades aledañas, aunque de hecho pues ha habido ataques por todo el país. Entonces sí, estamos en una situación bastante seria en estos momentos. Las condiciones bajo las cuales ustedes están, ¿alcanzas tú a apreciar muchos de los ataques? Te tienes que meter a los refugios. ¿Qué es lo que pasa, digamos, con alguien como tú, como muchos otros israelíes? Sí, lo que sucede es, o sea, por primera vez desde que empezó la guerra, el gobierno manda alertas directamente a los celulares. De hecho, esto existe en todos los celulares, incluso en los celulares mexicanos. Hay una especie de alerta que se llama alerta extrema. Generalmente la recibes con un mensaje diciéndote que tienes que acercarte a un refugio. Estamos hablando de misiles interbalísticos. ¿Qué quiere decir misiles interbalísticos? Son misiles que salen de la atmósfera, o sea, salen desde Irán, salen de la atmósfera y regresan a la atmósfera alrededor de Israel o cerca de Israel, y tratan de apuntar a blancos aquí. Entonces, más o menos, tenemos como entre 12, 8, 10 minutos para encontrar un refugio. Después de que llegue este mensaje,
alrededor de 1 minuto y medio antes de que empiecen los bombardeos o que los bombardeos llegas al área donde te encuentras, suenan las alarmas y eso le da oportunidad a la gente de meterse a los refugios. Más o menos como 2/3 del país tienen cuartos seguros en sus propias casas. Quiere decir que son cuartos que están construidos con materiales especiales, con cemento especial, ventanas especiales, pero pues muchísima gente, estamos hablando de millones de personas en Israel, no tienen sus cuartos seguros. Algunos logran ir al refugio que está en sus colonias, pero lo que hemos visto es que la gente que ha muerto, los civiles que han muerto, porque en el caso de Israel, todos quienes han muerto en los últimos 3 días han sido civiles. Los civiles que han muerto fue porque pues, no tenían este tipo de refugios en sus casas. Entonces estaban acostumbrados a irse a las escaleras, a ponerse debajo en los estacionamientos de los edificios, pero esto ya no es suficiente porque estamos hablando de misiles interbalísticos muy, muy poderosos que llegan desde Irán. Oye, ¿por qué razón ha logrado penetrar algunos de los ataques iraníes que han logrado perforar, o no sé cuál sea la palabra exacta, toda esta cúpula que impide que lleguen los ataques, en este caso concreto a a todas las ciudades que ha llegado, Gabriel? Sí, pues esta es de hecho la primera vez en la historia, creo, en la historia militar, que estamos viendo una guerra con misiles interbalísticos, quiere decir, como dije, que salen de la atmósfera. Incluso en la guerra, me parece que en la guerra entre Rusia y Ucrania ese tipo de misiles es raro. Entonces, pues es la primera vez que se prueban los sistemas de defensas de cualquier ejército en el mundo con este tipo de ataques. Y el Iron Dome israelí ha sido, de hecho, pues aún bastante eficiente en defender. Estamos hablando de durante los primeros 3 días, y los números no se saben porque ni Israel ni Irán los públicos, pero estamos hablando de alrededor de 100 misiles balísticos por día. Y pues lo que está intentando Irán es estresar, o sea, de mandar muchos misiles a las mismas áreas para que las baterías del domo israelí sean incapaces de derribar todos. Aún así, estamos hablando, no tengo los números exactos, pero probablemente derriban alrededor de un 90% de los misiles que están llegando. O sea, quiere decir, pues es bastante alto. Sin embargo, hay algunos que caen y el daño es impresionante, porque no solamente es el misil, sino es pues el impacto que el misil produce. Estamos viendo que hay colonias enteras que fueron completamente destruidas, y pues se salvó quien estaba en los refugios, y quien no, pues murió a manos del régimen iraní. Sí, claro. Oye, además, ¿qué distancia nos sorprende, Gabriel? La distancia que hay entre Irán e Israel son casi 1.500 kilómetros, y qué sofisticación de la industria del armamento, ¿no? Sí, hay que recordar que ambos países se han estado preparando por este momento pues por casi 20 años. Sorprende, a mí me sorprende lo mal preparado que estaba Irán. Irán sabía que Israel probablemente lo atacaría en estos días. Irán está a punto de conseguir un arma nuclear, algo que Israel pues siempre ha hecho, pues explícitamente ha dicho, y yo creo que en este caso con bastante razón, que es algo que Israel no puede permitirse. Irán sabía que Israel podía atacar en cualquier momento, pero lo que vimos en los primeros 2 días pues fue el asesinato del más alto comando militar del país, y la explosión de varios sitios nucleares, todo el liderazgo de las fuerzas aéreas, en fin, una decena de operaciones con unidades israelíes del Mossad que se encontraban dentro del territorio israelí. Entonces lo que vimos en los primeros, sobre todo el primer día, fue un Irán muy, muy débil, que a pesar de que el elemento sorpresa pues no existía, fue completamente sorprendido. Pensaron ellos que iban a continuar las negociaciones con Estados Unidos y fueron enteramente sorprendidos. Pero por supuesto que lo que empezó con una campaña muy, muy, muy eficaz de las fuerzas de seguridad israelíes, pues estamos hablando de un país gigantesco con muchísimo poder y con un gobierno que ha dedicado pues la mayor parte de sus recursos, muchos de ellos del petróleo, a construir armamentos y misiles interbalísticos y defensas y demás. Y pues obviamente, como Israel esperaba, pues las consecuencias han sido muy, muy duras. Yo creo que la población israelí hasta cierto punto pues está sorprendida del daño terrible que ha causado Irán, y creo que el ambiente pues
empezó como un ambiente, para algunas personas, no para mí en lo personal, pero para algunas personas un ambiente eufórico de victoria, y pues está tornando un ambiente de miedo y de mucha incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar y cuánto tiempo va a durar esta guerra. Oye, una última, Gabriel, para concluir. Te pregunto, digamos, ¿cuál es el ánimo de la población israelí? O sea, cuando te lo pregunto es, ¿te acuerdas que nos hiciste el favor en las veces que has conversado con nosotros de hablarnos de esta ambigüedad de la población israelí con Netanyahu? ¿Se unen en torno a Netanyahu o qué es lo que hay, Gabriel? Sí, creo que hay que separar dos cosas. Creo que la población israelí, y esto pues es algo que tiene que ver poco con Netanyahu, porque fue con otros primeros ministros de izquierdas, derechas y demás. La población israelí entiende muy bien la amenaza que representa Irán para la supervivencia más básica de este país. O sea, la población entiende por qué Irán no puede tener un arma nuclear, por qué no podemos permitir que un régimen fundamentalista, conservador, islamista, que explícitamente declara que su intención es destruir Israel, y como lo vimos en el 7 de octubre, no solamente lo declara, sino que además actúa para llevar este plan a cabo. Entonces creo que la población está unida alrededor de la idea de que pues, hay que detener a Irán de alguna manera, pero como todo en la sociedad israelí, la población sigue muy polarizada, y creo que lo que sucede es que una gran parte de la población, a mi parecer la mayoría, no confía en el primer ministro Netanyahu y no confía en que las decisiones que el primer ministro esté tomando son solamente para garantizar la seguridad del Estado y no para garantizar su propia seguridad política. Entonces estamos viendo, o sea, la euforia, como dije, pasó, y obviamente han empezado muchas críticas en la sociedad israelí, porque la pregunta es, ok, hubo un buen inicio de esta campaña, pero el objetivo al final es terminar el programa nuclear. Esto no lo puede conseguir Israel solo, necesita la participación de Estados Unidos. Hasta el momento Estados Unidos no ha querido participar, y la única opción que queda bajo la tabla es que fuercen al régimen iraní a llegar a un acuerdo nuclear. Esto sería un buen resultado para Israel, que la campaña militar haya puesto presión para llegar a un acuerdo militar. Sin embargo, si no llegamos a este acuerdo, lo que vamos a tener pues es un primer ministro que puso en riesgo la seguridad y la vida de cientos de personas en este país, que probablemente van a morir en esta guerra por absolutamente nada. Entonces creo que el simple hecho de que de que tengamos esta pregunta, esta duda sobre si el primer ministro está poniendo el interés de la nación primero o su interés personal primero, pues habla de lo difícil que es la situación política hoy en día en Israel, Javier. Híjole, sí. Bueno, Gabriel, te mando un gran saludo, y pues digo, está más que te lo digas. Si alguien sabe qué hacer en este momento eres tú, pero que todo ande bien contigo y con los tuyos. Muchas gracias, Javier.